eleva una adoración al que vive por los siglos de los siglos y de los siglos eternales. Él vive, Él ha resucitado y en Él tenemos salvación y la vida eterna. Apláudale al que murió pero resucitó. Celebre, celebre. Alguien tiene que dar un grito de júbilo. Aleluya. Celebre la victoria del Señor. Él nos dio vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos levantó, Él nos dio vida, Él nos restauró y Él nos dio la identidad de ser llamados hijos de Dios. Damos la bienvenida a todos los que nos siguen por IPTV Televisión Digital para todas las naciones de la tierra, a los que nos siguen por las diferentes plataformas digitales, a los que escuchan la radio, a todos le damos la bienvenida, a los que están aquí en el auditorio, amados hijos de esta casa, de esta familia Viento Recio, muy bienvenidos a la casa de Dios. Aquí donde nos conviene estar, amados, en la casa del Señor, alabando a Dios, glorificando a Dios, dándole toda la honra. Dígale, dándole a Dios toda la honra. Dándole a Dios toda la honra. Toda la alabanza. Toda la alabanza es para nuestro Dios. Es para nuestro Dios. Él vive. Él vive. Él salva. Él salva. Él libera. Él libera. Y Él hace milagro. Y Él hace milagro. Y restaura. Y restaura. Todo lo que está destruido. Todo lo que está destruido. Él lo restaura. Él lo restaura. Lo vuelve al estado original. Lo vuelve al estado original. Porque su palabra. Porque su palabra tiene vida. Tiene vida. Tiene poder. Tiene poder. Su palabra. Su palabra es la fuente. Es la fuente de agua viva. De agua viva. Que salta. Que salta. Para vida eterna. Para vida eterna. La palabra nunca jamás. La palabra nunca jamás volverá vacía. Volverá vacía. Ella es soltada. Ella es soltada. Ella es impartida. Ella es impartida. A nuestro espíritu. A nuestro espíritu. En nuestra alma. A nuestra alma. En nuestra mente. En nuestra mente. Nuestro corazón. En nuestro corazón. Todo nuestro ser. En todo nuestro la palabra. Ser. La palabra es la que tiene poder. Es la que tiene poder. Es la que tiene vida. Es la que tiene Yo vida. en esta mañana. Voy a beber. La vida de Dios. La vida de Dios. Voy a tomar el agua de vida. El agua de que vida. Es la palabra de Dios. La palabra de y me voy a vivificar. Y me voy a sanar. Y me voy a liberar. Y me voy a transformar. En ese guerrero. En esa guerrera. Para pelear. La buena batalla. De la fe. Amén. Amén. Denle un aplauso de gloria. Quiero compartir en esta mañana en el libro de Josué, capítulo 1, versos 1. Quiero compartir esta palabra que Dios colocó en mi espíritu mientras oraba en mi mente, en mi pensamiento, diciendo: Señor, dame la palabra que tu pueblo necesita, la palabra que todos necesitamos. Y dice la palabra en el libro de Josué capítulo 1, versos 1: después que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo: como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debes cruzar
el río Jordán. Ahora eres tú, Josué, el que debes cruzar el Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darle a todos ustedes. Esa tierra que le prometí a Abraham, esa tierra que Abraham vio y que luego pasaron muchísimas generaciones hasta que llegó el cumplimiento de lo que Dios le había hablado a Abraham. Ahora estamos enfocados en el protagonista de un hombre llamado Josué, que es llamado por Dios para llevar ahora el cumplimiento de una palabra que fue pasando de generación en generación. Por eso, diga junto conmigo: ninguna palabra que es impartida en nuestro espíritu cae por tierra, sino que ella está viva en todo nuestro ser. Abraham murió, todo su descendiente, su hijo Isaac, su nieto Jacob, todo pasaron, murieron, pero la palabra no murió. Estaba la promesa, estaba la palabra latiente, la palabra que llega el Cairo, el tiempo de Dios, y se cumple. Por eso no abortes lo que Dios ha hablado a tu vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios te llamó. No te llamó el hombre, no te llamó la mujer, no te llamó una religión, no te llamó una institución. Te llamó Dios en su debido tiempo y en su momento. Dios te llamó. Ahora tú tienes la palabra, ahora tú tienes la vida, tú tienes el espora de esa palabra viviente. Por lo tanto, no la abortes, porque hay una contaminación a través de las redes sociales. Uno predica una cosa, otro predica otro dice en contra de lo que el otro dijo, y la gente, algunas, no todos, se contaminan. Entra la semilla de la contaminación. Eran fieles a Dios, pero escucharon que no era necesario tanto congregarse, y permitieron que esa semilla se geste, y al fin y al cabo terminan quedándose en sus casas, porque escucharon a un famoso, porque escucharon a un pastor. Nosotros no vivimos, como decía la palabra el día viernes, por dogma de hombre, no vivimos por costumbre, vivimos bajo el reflejo, vivimos bajo la palabra que es el espejo de nuestra alma y de nuestro espíritu. Algunos eran tan fieles para darle al Señor el diezmo, pero una semilla de alguien que dijo no es necesario, contaminó su espíritu, contaminó su alma, contaminó su pensamiento y dejó de hacerlo. No te va a pasar nada, porque no estamos para maldecirte, pero violentas un principio de la palabra, porque hay un principio que no lo dice un discípulo, un apóstol, lo dice Dios: probadme y verás si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Hay aún hasta predicadores que predican y no diezman. No deberían predicar, no deberían hacerlo, porque le están robando a Dios. Es duro, es fuerte, es confrontativo,
escuchar esto en este tiempo donde en las redes sociales muchos maestros, muchos teólogos están dando en contra de lo que nosotros hemos aprendido, hemos recibido por gracia y por misericordia, porque muchos de nosotros éramos pobres, pero re pobres, pero Dios ahora nos bendijo. Yo no me avergüenzo de decir que yo vivía en una casita de adobe, que no teníamos piso, no teníamos ventanas con vidrio, no teníamos esas cosas. No teníamos una cocina a gas, teníamos una cocina a leña que perdía humo por todo lado. No conocíamos lo que era una sábana, porque mi madre hacía la sábana de las bolsas de harina que venían en aquellos años. Un día me estaba muriendo y Dios salió al encuentro de mi vida. Y lo primero que escuché, que alguien dijo: tenemos que dar el diezmo. Y yo inmediatamente, no sé si fue en la segunda reunión, que pregunté y le dije: ¿qué es lo que es eso? Alguien me dijo: es el 10% de todo lo que ingresa, porque tú te quedas con el 90% y le das a Dios lo que es de Él, el 10%. Lo entendí, hermano. No necesité revelación, no necesité que venga el Espíritu Santo y me empiece a tocar y empiezo a temblar. No, porque yo entendí en ese momento que la palabra de Dios dice que Él va a abrir la ventana de los cielos. Él va a abrir la ventana de los cielos, pero no solamente porque nosotros pensamos de que, bueno, si lo doy me voy a tener un auto, una casa, sino la bendición primordial es la bendición espiritual. ¿Y cuál es la bendición espiritual? El que Dios te imparte sabiduría, conocimiento, inteligencia para conocer a Dios en espíritu y en verdad. Dios da sabiduría, Dios da conocimiento, Dios da revelación. Nosotros no somos nada. Algunos quizás sí que verdaderamente se creen. Estuve hace algunos años atrás, siempre me acuerdo, en una iglesia que fui invitado en Europa. Y cuando entré, había un señor, un hermano alto de traje, que tenía acá como los judíos esa cosita que se ponen en la cabeza. Y me dio el tifaz, algo así. Amén. Gloria a Dios. Eso mismo, dijo el paisano. Eso mismo es lo que decía mi abuela, dice todos los viejos de antes. Bueno, y me dice: muy bienvenido a la confraternidad, la iglesia que estudia la Biblia en el griego, en el arameo y no sé qué otro, en el hebreo. Y a mí me empezaron a temblar las patas, hermano, porque inmediatamente uno piensa y dice: ¿qué le voy a enseñar a esta gente? ¿Qué le voy a decir a esta gente? Si yo vengo con una primaria completa apenas. Y que cuando llegué a Dios, escúcheme, yo aprendí a hablar. Cuando llegué a Dios, comencé a aprender a hablar, comencé a poder entender palabras que antes no hablaba. Si no hablábamos los campechanos nomás, a los campesinos, a lo rural, a lo del campo. Pero cuando llegamos a Dios, nuestra vida es transformada por el poder que tiene la palabra. A través de Cristo, que es la palabra,
La palabra viviente que cada día crece dentro de nosotros. La palabra crece, la persona de Cristo está creciendo dentro de nosotros y vamos entendiendo, no por la sabiduría humana, sino por la sabiduría divina de Dios, de que Dios cada día extiende su mano, extiende su gracia. Y si estamos en pies, amados, es porque Dios nos ama y tiene piedad y misericordia de nosotros. La contaminación a través de las redes sociales, la contaminación a través de maestros, teólogos, de personas que están enseñando todo lo contrario. Eso siempre existió. En los tiempos de Pablo, Pablo tuvo que decir: si alguien viene a enseñarle un evangelio diferente al que yo os he enseñado, sea anatema. Sea anatema, quiere decir que sea algo que no le dé importancia, porque eso es como una maldición. No te dejes contaminar a través de las palabras. No te sientes con gente que verdaderamente critica al pastor, a la pastora, a los líderes, a la congregación. No te sientes. Debes automáticamente pararte de esa casa o de esa mesa, irte para que no te contaminen. Porque la contaminación viene a través de gente resentida, a través de gente que está herida, a través de gente que tiene bronca, que tiene odio, que tiene rencor. Pero usted tiene un corazón para Dios, donde solamente la semilla genuina de la palabra es la que usted debe guardar en su depósito. Cuando yo me entregué al Señor era muy nuevo, tenía 16 años de edad. Entendí a través del Espíritu lo que era el diezmo, lo que eran las ofrendas y lo que eran las primicias en aquellos tiempos. Han pasado los años, nos hemos perfeccionado y nos hemos metido en un sistema que se llama redes sociales. A tal punto que yo tengo esta Biblia. Ahora, acá está la Biblia. Acá está la Biblia. El sistema nos llevó a esto, a la tecnología. Antes teníamos el papel, y bendigo a los hermanos, mi esposa usa la Biblia. No está mal de que usemos la Biblia de papel, no está mal. Tampoco está mal que leamos la palabra en un iPad, en un iPhone, en un celular, porque es la palabra. Y cuando usted habla la palabra deja de ser logo y se transforma en la palabra revelada, en la palabra del Espíritu. Todo lo que está impreso en un papel o todo lo que está bajo una aplicación que es la Sagrada Escritura, la Biblia, cuando nosotros la declaramos con nuestra boca, la palabra deja de ser una palabra escrita. Qué tremendo que muchas veces aún la misma naturaleza del hombre os ha enseñado que la palabra tiene poder. ¿Cuántos testimonios donde se quemó la casa completa? No quedó nada, porque el incendio devoró todo lo que encontró a su paso. Pero lo tremendo, que había una Biblia que no se quemó. Había una Biblia que no se quemó. Hace poco pasó en una ciudad de Chile.
Se quemó toda, pero menos la Biblia. Algo de poder tiene la Biblia, la palabra de Dios, que Dios nos está mostrando aún a través de un incendio, de que la palabra nadie la puede revocar, nadie la puede cambiar. Por eso guarda la palabra acá en el corazón, porque cuando no tengas el papel, las Sagradas Escrituras en papel, o no tengas las Sagradas Escrituras en un teléfono porque se te rompió, pero la palabra la vas a tener grabada en la tabla de tu corazón. Por eso la palabra que recibe Abraham trasciende generaciones hasta llegar al fiel cumplimiento de que hay un hombre llamado Josué que está habilitado por Dios y también habilitado por Moisés antes de morir para que se cumpla lo que Dios había prometido a su pueblo. Pasaron muchas generaciones y muchos quizás murmuraron. Y muchos dijeron, al fin y al cabo lo que decía Abraham parece que era todo un cuento, era una ilusión. Pero no era una ilusión, era un propósito generacional. Por eso que hay cosas que Dios te ha hablado y que quizás tú no la vas a ver, pero tus hijos van a tener el cumplimiento de esa palabra. Tus nietos van a tener el fiel cumplimiento de esa palabra. Porque quizás nosotros nos estancamos, a veces nosotros nos resistimos y andamos ahí, no, para mí no me den nada, ni una responsabilidad, por favor, porque bueno, yo soy así y no me quiero comprometer. Y sin embargo Dios le ha hablado que tiene cosas grandes para su vida, para su hijo y para sus generaciones. Pero siempre el hombre tiene la tendencia a la resistencia, a ser reticente al propósito genuino de Dios. Siempre cuento que hace muchos años ya me había casado. Yo predicaba la palabra, hacía campaña, viajaba por diferentes provincias, ciudades, pueblos, localidades, campos, por todo lado. Y el lugar donde estaba, para que me entiendan, la institución a la cual pertenecía, hacíamos campaña con mi esposa. 300 almas quedaban en una campaña de 20 días o de 30 días, 300 personas. Templo donde llegábamos, habían 8 personas contando al pastor y a la pastora. Y luego que nos íbamos, habían 300 almas. Tremendo lo que Dios hacía en aquellos tiempos del 1982, 83. Pero ¿sabe qué pasó? Que los mismos pastores me empezaron a criticar. Los mismos pastores que fueron bendecidos por nuestra campaña empezaron a criticar que yo andaba porque no quería trabajar. Y más encima tenemos que recibirlo al evangelista Catriao y alimentarle, la señora y los 2 hijos que en aquel entonces teníamos. Cuando yo me enteré, esa semilla me lastimó fuertemente el corazón. Y le dije a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero seguía la murmuración, seguía la crítica, hasta que un día dije, me voy a quedar, me voy a establecer y voy a trabajar en lo secular, porque gracias a Dios tenía mi oficio de ser metalúrgico especializado en soldaduras
y en estructuras metálicas. Y me metí. Dejé de predicar. Ahora, ¿era ese el propósito de Dios? No, no era el propósito de Dios. Pero yo me resistí a soportar la calumnia y todas aquellas palabras que habían lastimado mi corazón. Y me puse a trabajar. Para que vean, como diciendo, yo soy capaz. No ando simplemente porque me gusta, sino ando obedeciendo un llamado de Dios. Pero de igual manera el corazón, cuando se endurece, hermano, yo creo que a usted le ha pasado. A veces no ha querido venir más a la iglesia, al templo, y no viene. ¿Y qué le pasa? No sé qué le pasa, está en la casa. Está enojado, está herido, está lastimado. Así estaba yo. 2 años, algo de 2 años o 1 año y medio. Ya me estaba domesticando a eso. Y no digo, amados hermanos, que estoy en contra de que usted no debe de trabajar. No malinterpretemos. Estoy hablando de un testimonio personal. Y cuando yo me domestiqué en lo que no tenía que hacer, entonces tuve un accidente muy grande que casi me mato. Y cuando yo iba arriba de la ambulancia, y iba todo sangrando porque se me había roto un disco de una moladora que no tenía protector, y me abrió por todos lados porque saltó para todos lados las esquirlas. Y además era muy infeccioso el material porque tenía vidrio, tenía lana de vidrio, todo de toda esa especie está hecho los discos de una moladora para trabajar sobre el hierro, para cortar hierro, para amolar las soldaduras. Así que estaba en peligro. Mi vida llegó a estar en peligro. Pero cuando iba en la ambulancia, el Espíritu Santo vino y me dijo: yo te llamé para que prediques mi palabra. Y has callado. Durante todo este tiempo has callado. Pero ahora es el tiempo a que vuelvas a proclamar las buenas nuevas a los perdidos. Y me cayeron las lágrimas. Lloré y le pedí perdón al Señor. Estuve más de 1 mes en la cama. Más de 1 mes. Hasta que el Señor restableció de todo ese accidente terrible que había tenido. Y luego volví a hacer lo que Dios me había llamado a hacer. No abortes la palabra. Van a venir circunstancias, van a venir desánimos, van a venir palabras que te van a desanimar. Alguien, el diablo va a usar para que te desanime, para que dejes todo, para que tire la toalla. Pero no tire la toalla, porque los campeones son los que pelean hasta el último segundo la batalla de la fe. ¡Aleluya! El enemigo te puede tener mareado, el enemigo te puede tener lastimado, el enemigo puede ver la sangre que sale de tu alma, pero lo que no va a poder ver el enemigo es que tú te vas a levantar en el nombre del Señor. Él nos enseñó. Jesús, Él convocó a miles, Él sanó a miles, Él resucitó muertos, Él sanó leprosos, los paralíticos salían corriendo. Pero luego lo empezaron a criticar. La misma gente decía: es el príncipe de los demonios. La gente murmuraba contra Jesús. Y cuando Jesús declaraba una palabra de corrección, muchos
dice las Sagradas Escrituras, se volvieron atrás. Entonces Jesús miró a sus discípulos, porque la gente se volvía atrás. La gente desertaba de seguir siguiendo a Jesús, sirviendo a Jesús. Y Jesús miró a sus discípulos y le dijo: ¿quieren ustedes también ir detrás de ellos? Ahí está la puerta. Pero hubo un hombre que estaba impregnado de buena semilla. Ese era Pedro, el que dijo: ¿a dónde, Señor? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Amada iglesia, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir si nos dejamos contaminar por las redes sociales, por los maestros, teólogos, filósofos falsos que están hablando para eludir los principios de los cuales a nosotros nos ha dado la gran bendición de estar bendecidos, prosperados y en victoria? Alguien dé un aplauso al Señor porque usted está bendecido. Porque usted ahora está bendecido. Porque mucho, y por no decir todo lo que estamos acá, sabemos lo que es andar con zapatos agujereados porque no teníamos para comprar otro nuevo. Con medias rotas porque no teníamos ni plata para comprar un hilo. Y arreglaba aunque sea las medias para que no estén rotas. Ahora estás bendecido. Ahora estás prosperado. Ahora el Señor te ha dado todo lo que tú has querido tener. Dios te lo ha dado. Sírvele con toda la fuerza de tu corazón. Sírvele con amor. No le sirva por fuerza. No le sirva porque parece que es una imposición. No, no, no. Yo le sirvo por amor a Dios. Por amor, por lo que Él hizo y por lo que Él hace y por lo que Él va a seguir haciendo en nuestra vida. Por eso le alabo a Dios, por eso le honro a Dios, por eso le predico la palabra del Dios Todopoderoso, para que nuestras vidas no se vayan a deslizar y decaigamos de esa gracia divina en la cual nos ha transformado y nos ha restaurado. La palabra está en tu espíritu. Diga junto conmigo: la palabra de Dios está en mi espíritu. Y Satanás no la puede robar. No la puede tocar. Pero sí que tratará de sembrarte semillas de murmuración y de críticas para que tú abortes lo que está dentro de ti. No abortes lo que está dentro de tu corazón. No lo abortes. Te bendigo 1000 veces más, sellando la palabra que está siendo impartida. No abortes porque escuchaste a otro. Y hay gente que está esperando que alguien diga eso para poder afirmar lo que él piensa. Y yo digo siempre: no es como yo pienso, no es como yo quiero, es como Dios quiere y como Dios piensa. Por eso el profeta Isaías dice: porque mis pensamientos, dice Jehová el Señor, no son vuestros pensamientos. Hay cosas que nosotros quisiéramos arrancar la hoja de esa sagrada escritura de la Biblia, porque sí, yo creo en esto, pero en esto no creo. No podemos hacer eso, porque dice la palabra por Cristo Jesús que no le podemos agregar
ni le podemos quitar. Ni una tilde, ni una jota. No podemos, porque es la palabra de Dios. La palabra que salva y va a seguir salvando las almas. Aleluya, Dios va a seguir salvando las almas. Porque dice que si nosotros no hablamos, no predicamos el evangelio del reino, las piedras van a hablar por nosotros. Aquellos que son duros de corazón, ellos van a hablar de Dios. Anda allá a la calle San Martín 4027. Dicen mucha gente que ni viene ni es como se dice, religioso, para que me entiendan los de afuera. Pero sin embargo escucharon testimonios de gente que fue sanada en este lugar, que fue liberada, que fue transformada. Como me recuerdo que vino una chica totalmente endemoniada de Las Lajas, porque ella estuvo en Loncopoé, y allá en Loncopoé nuestros hijos espirituales le dijeron que acá el Señor hacía liberaciones. Así que se vinieron en la semana y pudimos liberar a esa muchacha que hacía ya como 6 meses que había estado así. Llegó al psicólogo, llegó a los psiquiatras, llegó a tener medicamentos muy fuertes que estaban descontrolando su sistema neurológico, porque estaba endemoniada. Endemoniada, ¿qué quiere decir? Habían demonios. Pero eso no lo puede entender el psicólogo, eso no lo puede entender el psiquiatra, eso no lo puede entender un médico, porque ellos se mueven en una esfera natural, pero nosotros los hijos de Dios caminamos en una esfera espiritual, donde hay dimensiones, donde hay rangos. Aleluya. Alguien dijo: respeten los rangos. Se nota que entendieron. Pero a veces nosotros los hijos de Dios no respetamos rango. No respetamos la unción que hay en un hombre, en una mujer. Y nos atrevemos de hablar cosas aberrantes contra ese ungido, contra esa ungida de Dios. Porque no reconocemos rangos. Ya que estamos en el mundial, hablemos de rangos. Quiere decir de autoridad que Dios pone, como en este caso. Moisés murió, pero dejó el sucesor, Josué. Y todo el pueblo, escuche, todo el pueblo aceptó a Josué. Porque la palabra del Señor dice en el libro de Deuteronomio, en el libro de Números, capítulo 27, Deuteronomio, sí tenía razón, no estoy viendo nada casi, pero Deuteronomio 34:9, vamos a rectificar la cita bíblica. Todos nos podemos equivocar porque somos humanos. Deuteronomio capítulo 34, versos 1. Mire lo que dice la palabra. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de nuevo. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué hizo el pueblo? Respetó el rango que había sido impartido por Moisés, su padre espiritual.
Moisés le impartió sabiduría de su espíritu, conocimiento, revelación, a tal punto que Josué caminaba como Moisés, hablaba como Moisés. Y cuando llegó la hora, como dice el libro de Josué capítulo 1, en que Dios le habla y le dice: bueno, basta, Josué, de llorar, levántate, esfuérzate y sé muy valiente, porque ahora tú eres el sucesor, tú eres el que porta la palabra que estuvo en el espíritu de Abraham, que estuvo en el espíritu de Moisés, que estuvo y está en el corazón de estas más de 3 millones de personas que salieron de la tierra de Egipto. Así que, Josué, levántate, esfuérzate, porque no va a ser muy fácil, pero sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Valiente para qué? No solamente para pelear, valiente para resguardar esa palabra revelada, esa palabra viviente. Tenemos que ser valientes. No cualquiera te dé vuelta la mente, no cualquiera te siembre semilla. Sé valiente, pelea por lo que tienes, pelea por lo que se te ha impartido. Por lo que se te ha impartido, pelea. Y predica la palabra. Pero no haga como esos que se van de la iglesia y luego se van a querer conquistar a los familiares. Eso no es predicar el evangelio, eso es robar las almas. Eso es sembrar semilla de desconformidad porque están heridos. Ustedes nunca inviten a una persona que ya tiene una congregación, que se está congregando, tiene su pastor, su pastora. Usted tiene que hablarle a la gente que no tiene a Dios, porque si no, nos transformamos en chorros. Los chorros de las almas, los rateros que roban gente y ovejas de otro ganado. Alguien lo tiene que decir. Usted no haga eso. No le predique, no trate de conquistar a su madre que va a otra iglesia. Si usted va a otra iglesia es cosa suya, deje a su madre tranquilo allí. Su padre, su hermano, su tío, déjelo tranquilo. Ellos ya tienen un pastor, ya tienen una congregación, tienen quien los ministre, tienen quien le ore, tienen quien le cambie los pañales cuando se hacen pupa. Porque eso hace un pastor. Cuando las papas queman y nadie te da una mano, ahí siempre aparece el pastor, la pastora. Pero luego viene cualquier demonio y te siembra una palabra, ni chao decís. Por lo menos decís: chao, me voy. Por lo menos si te ves por ahí, saludalo, por lo menos. Pero primero estábamos todos pa, como dijo la profeta, mapa. No somos mapa. Hay un solo mapa de la República Argentina, incluida las Islas Malvinas, porque son nuestras. Dígame, hermano, no tenga miedo. Las Islas Malvinas son nuestras. Esos son los mapas de la geografía. Pero la gente dice: oh, ma, ¿cómo anda, ma? ¿Cómo anda, pa? Y de la noche a la mañana se terminó el ma, se terminó el pa. ¿En quién hemos creído? Que cualquiera nos va a mover, cualquiera nos va a sembrar semillas de discordia, porque ese que habla mal de tu hermano es porque está herido, porque está lastimado, porque tiene rencor, porque tiene odio, quiere hacer mal, quiere hacer daño. La palabra estaba en el corazón de las más de 3 millones de personas,
Y ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron a Moisés, que era Moisés puesto por Dios. Pero ¿sabe lo que hicieron? Lo criticaron, murmuraron, dieron contra él. Pero Moisés siguió firme, creyendo que la tierra prometida Dios lo iba a introducir. A tal punto que él, dice la Sagrada Escritura, vio la tierra, pero no entró, porque Dios se lo llevó. Dios se lo arrebató. Dios lo llevó a su gloria. Pero ahora le tocaba a Josué. Y lo primero que le dice a Dios: vas a tener la misma palabra que estaba en el espíritu de Moisés. Esas mismas palabras estarán en ti. Por eso no te apartes de esa palabra, ni a diestra ni a siniestra. Átala a tu cuello, guárdala en tu corazón, porque si lo haces, si guardas la palabra, si mantienes la palabra, si mantienes la fe, entonces todo lo que tú hagas, Josué, todo lo que tú hagas sea y va a ser prosperado. No te apartes de la palabra. No te apartes de la palabra. Cumple la palabra como os ha enseñado vuestros pastores. No abortes la genuinidad de la palabra, la esencia de la palabra. No la abortemos. No diluyamos, como dijo el turco, aclaremos. Y le estaba echando agua a la leche, y la leche ya estaba adulterada. Se hicieron más litros, pero no era leche genuina, era agua que tenía. Así muchas veces pasa en las congregaciones. Otros están de colador. Los coladores son para los fideos tallarines o para los guisos. No se transforme en un colador que está colando. ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Se equivocó? Así no era, así es. Coladores que no guardan la palabra. Lo estoy predicando, hermano, no es que se lo estoy diciendo a usted, lo estoy enseñando a que guarde la palabra y no deje que ninguna persona con espíritus coladores te vaya a contaminar y vos te transformes en un colador también. No seamos, como dijo alguien, rayadores de automóviles que se agarran todos los bichos. No, nosotros somos ese gran tesoro que Dios construyó con su palabra, con su poder. Él nos fue moldeando, Él nos fue limpiando, Él nos fue formando, como justamente el alfarero agarra el barro en su mano y comienza a darle la forma que ese alfarero quiere. Ya sea un florero, una vasija, lo que sea, el alfarero le da el molde y le da la identidad de lo que es. Así hace Dios con nuestra vida. Nos va formando, nos va puliendo, nos va perfeccionando para que usted y yo cumplamos con el propósito eterno de Dios. Es inevitable que no vengan las murmuraciones. Es inevitable que no vengan las críticas. Es inevitable que hay fariseos. Todavía en este tiempo hay fariseos que están juzgando y que están condenando el error de otra persona. No somos fariseos. Los fariseos acusaban y condenaban, pero ellos no hacían ni 1% de lo que debían de hacer. Hay gente así
que estás ahí mirándote a ver qué es lo que dijiste, en qué te equivocaste. Se equivocó el pastor, vio lo que me dijo el pastor. Y el pastor o la pastora siempre te va a decir lo que a uno no le gusta escuchar. Pero no te apartes, le dijo Dios a Josué. No te apartes de mi ley. No te apartes de mi palabra, ni a diestra ni a siniestra. Átala a tu cuello. Medita en ella. Mire qué tremendo. Medita en la palabra de día y de noche, Josué. De día y de noche medita en la palabra. Habla la palabra, proclama la palabra. Porque todo lo que haga, mira, y lo sacó Dios, le dijo, mira, ¿ves a dónde se pone el sol? ¿Ves dónde sale y dónde se pone? Bueno, todo eso territorio te lo daré si tú te aferras a la ley y a la palabra de Jehová. Nadie, escuche, nadie, le dijo Dios a Josué, te podrá hacer afrenta. Porque la tierra estaba a una cierta distancia, pero la tierra estaba habitada por gigantes. La tierra estaba habitada por gigantes. Y no solo la tierra estaba habitada por gigantes, sino que el Jordán estaba desbordado. Había creciente, había profundidad, había correntada. Era imposible cruzar. Pero Dios le dijo a Josué, no solo la palabra va a hacer prosperar tu camino, sino que la palabra va a hacer que nadie te va a poder hacer afrenta. Porque tus enemigos van a temblar cuando te vean. Porque los enemigos no van a poder hacer lo que ellos piensan hacer. Nadie te podrá hacer afrenta, Josué. Porque yo, Jehová, así como estuve con Moisés, así también estoy contigo, Josué. Y Dios te dice a ti y a mí también, así como estuve con Moisés, estuve con Josué, estuve con mis apóstoles y discípulos, dice el Señor, así también estoy contigo. No importa que se levantaron los gigantes, no importa que el Jordán trae una creciente de problemas que parece que vamos a morir ahogados, pero Dios dice, nadie te podrá hacer afrenta porque yo estoy contigo. ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito es su nombre! ¡Él vive! Así como estuve con Moisés, como estuve con Josué, así también estoy contigo. Todo lo que hagas será prosperado. También esa palabra es para ti. Nadie te podrá hacer afrenta. Podrá el infierno maldecirte, podrá el infierno desearte la muerte, podrá el infierno desearte la miseria más grande, pero si tú vives en la palabra serás prosperado. Todo aquello caerá por tierra. Si hay algo que el diablo utiliza es la envidia. El espíritu envidioso lleva a la gente a maldecirte. Y a veces ese espíritu de envidia se mete dentro de la congregación. Pero fuera espíritu de envidia. Todos debemos alegrarnos cuando uno de nuestros hijos espirituales recibe una bendición material. Todos nos tenemos que gozar. Todos nos tenemos que alegrar. Porque llegará el día que la bendición te alcanzará. Yo me acuerdo hace algunos años, y no vivo de recuerdos, pero sí como testimonio. Tenía unos autos
que eran cachivache. ¿Sabe lo que es cachivache? Bueno, tiene mucho significado la palabra cachivache. Todo destartalado, viejo, desarmado. Cachivache. Y cuando iba a las reuniones de pastores, todos los pastores con autos nuevos. Y yo dejaba el auto como a 3 cuadras del templo para que no me vieran mi cachivache. Pero yo me alegraba que ellos estuvieran realmente bendecidos. Y lo único que yo decía: Señor, yo sé que un día tú también me vas a bendecir. Y andaba con el cachivache escondiéndolo. Salía de la reunión, me decían: pastor, anda de a pie. No, le digo, tengo el auto ahí. Dice, ¿cuál es? No, ahí en la esquinita lo dejé. Qué tremendo. Qué tremendo. No hay que ser envidioso. Hay que bendecir al hermano, a la hermana que se compró una camioneta a 0 kilómetros. Qué lindo, qué bendición, qué alegría. Porque somos uno, decimos cantando, somos uno en el Señor, lo dice la palabra también. Somos uno en el Señor. Y si un miembro, dice Pablo, recibe honra, todos somos honrados. Amén. Gloria a Dios. Que ese espíritu de envidia no entre en nosotros, sino que cada día oremos cómo Dios está usando al hermano, cómo Dios está usando a la hermana. Lo bendecimos para que Dios lo siga usando más, triple, 4 veces más todavía. Que no entre en la competencia ministeriales, la competencia que existen en los ministerios a veces, de decir nosotros tenemos el mejor grupo de alabanza de la ciudad. Yo lo he escuchado eso. Lo he escuchado, lo he visto. Ahora vamos a subir nosotros en reuniones generales así donde hay muchas iglesias, siempre se tocaban, bueno, los mejores grupos de alabanza. Nosotros no, porque siempre anduvimos con el hombre de Galilea pasando, pero con el hombre de Galilea cantando ganamos muchas cientos de almas para el Señor. Las competencias. Dice, competían los grupos de alabanza. Nosotros tenemos el mejor grupo de alabanza, los mejores músicos, las mejores voces. Y no debe ser así. No debemos ser jactanciosos, sino tenemos que ser humildes. Por eso creo que nuestro capitán de la selección argentina, a pesar de que no es cristiano, hijo de Dios, tiene tanto principio ese hombre. Si hay algo que lo caracteriza, no solo porque es el mejor jugador del mundo, sino por la humildad que porta, la humildad que tiene, la humildad lo lleva a que se ríe. Dice, me patean todo el partido, los 90 minutos me agarran a patada y después me piden la camiseta. Qué tremendo que nuestro Messi, lo bendecimos. Amén, iglesia. Bendecimos a nuestro capitán, que hoy a las 4 de la tarde Argentina va a estar conectado. Todos vamos a estar conectados, alentando a nuestra selección. Y creemos que vamos a salir campeones del mundo. Lo creemos. Argentina merece un refrigerio de esas características. No es que eso va a cambiar el país, no es que eso va a cambiar vida, pero necesitamos como argentinos tener una alegría de gloria, otra copa más para que sean 4. Voy cerrando la palabra. Voy a pedir los de la alabanza que vayan pasando. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pies. La conclusión de esta palabra es que Josué se mantuvo firme en la palabra. Y como se mantuvo firme en la palabra sin ser contaminado por lo que sus ojos veían, los gigantes, por los ojos que él
veía el Jordán crecido, pero como se aferró a la palabra, ellos pudieron pasar el Jordán. Nadie pereció, nadie se ahogó, nadie fue arrastrado por las corrientes del río Jordán, sino que Dios se manifestó con gran poder y gloria. Y ellos pudieron pasar, y luego tenían los muros de la ciudad. Otro gran desafío, que ellos tenían que esperar la directiva de Dios. Hasta que Josué recibió la directiva y Dios le dijo: 7 días, cada día darás una vuelta, pero en el séptimo darás 7 vueltas. Y cuando llegues a la séptima vuelta, en el séptimo día, todo el pueblo gritará. Y cuando el pueblo grite, los muros caerán y tomarán a Jericó y derribarán a los gigantes, porque yo se la prometí a vuestras descendencias. Tomarán la tierra de Canaán, la tierra que fluye la leche y la miel. Y el pueblo creyó. Y tenemos tantos testimonios de esa conquista terrible dada por Dios. Tenemos al Calecito, 85 años, fue a reclamar el monte de Hebrón, porque ese monte le pertenecía, porque lo había pisado. Pasaron muchos años, 45 años pasaron, y llegó el cumplimiento de la palabra. Y Josué lo habilitó, le dijo: mira, Caleb, ahí está, pero ¿sabe qué? Hay gigantes, no importa. Yo voy a ir con mis hijos, con mis yernos y con mi nuera, y vamos a derribar a los gigantes en el nombre de Jehová. Así también declara que tú, junto a toda tu familia, van a derribar los gigantes, van a derribar los muros de Jericó. Las aguas del Jordán se abrirán, porque Dios trabaja a través de la palabra que tú guardas y que tú portas en tu corazón. Levanta tu mano y declara: Padre, declaro que la palabra que ha sido impartida, la guardo en mi corazón. Sello esta palabra con anillo de sellar. Nadie ni nada podrá arrancar esta palabra que está grabada en la tabla de mi corazón. Declaro vida, declaro salud, declaro bendición, declaro abundancia y sobreabundancia sobre mi vida y sobre todas mis generaciones, porque creo que tú estás conmigo. No me has desamparado, no me has dejado. Tú estás conmigo y pelearé la buena batalla de la fe y recibiré la corona de vida eterna. Amén, amén y amén. Denle un aplauso. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor, bendita su misericordia, benditas son sus piedades. Vamos a sellar esta palabra. Aleluya. No cortemos todavía la transmisión, por favor. Vamos a sembrar y sellar la palabra, porque somos gente agradecida con Dios. Somos gente que honramos a Dios con lo que Él nos ha dado. De lo que Él nos ha dado, de eso te damos, Señor.
Tantas cosas has hecho en nuestra vida, Señor. Tantas cosas has hecho en nuestra vida, Señor. ¿Cómo no te vamos a adorar? ¿Cómo no te vamos a honrar? ¿Cómo no vamos a dar de lo que tú nos das, Señor? Aleluya. Cubrimos en esta mañana la vida de nuestra hija Laura Stoll, que tuvo un accidente en el día de ayer y que está en observación en el Policlínico A2. Oramos para que todos esos traumatismos son leves y no habrá secuela. No habrá secuela, sino que la sangre de Jesús es la que limpia, es la que sana y es la que libera. Te bendigo 1000 veces más. Sobre la vida de Juan Pino, oramos, Señor, declarando quietud para su alma, paz para su corazón, que también los golpes que pueda haber recibido fueron leves, simplemente leves. Todo lo que el enemigo tenía preparado cayó por tierra, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos y los defiende. Todo lo que estaba preparado para muerte fue abortado por el poder de la sangre del Cordero. Padre, bendecimos ahora lo que tu pueblo ha traído al altar. Lo redimo, lo purifico, lo santifico en el nombre de Jesús. Cada familia y aún los que no pudieron dar, Señor, la bendición les alcance. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Adore a Dios con alegría. Por mi fe te alcanzaré. Sí, Señor. Por mi fe. Si hay enfermos, si hay personas necesitadas, vayan pasando, que vamos a estar orando por su vida. Vamos a estar impartiendo. Voy a pedir a Sandro, voy a pedir a la profeta María, a la profeta Berta, que nos ayuden a ministrar la gente. Sí, Señor, aleluya. Por mi fe Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. por mi fe Sí, Señor. mi milagro Él vive por los siglos de los siglos eternales. que transformado yo seré. Sí, Señor. Te alcanzaré por mi fe, te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Por mi fe te alcanzaré. Bendigo la vida de mi padre espiritual, José Luis Álamo, que está recibiendo la palabra. Te bendigo, papá. Un abrazo grande a la distancia. Estamos en victoria. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Transformado Sí, Señor. Aleluya. por mi fe Aleluya. te alcanzaré. Sí, Padre, toca, Señor. Por mi fe Toca las vidas, te Padre. tocaré,
transformado. Fuego de Dios yo ahora. seré. Recibe vida. Con Recibe vida. Recibe la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibe el milagro. Recibe la sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora Dios. Ahora Dios. Toca y sana. Toca y libera. Toca y sana. Toca y libera. Toca y libera. Toca y sana. Toca y libera ahora. Sharramakanda Por mi fe y Ramakata Rabababa. tocaré. Recibe vida. Mi Recibe vida. Recibe salud. viviré. Todo espíritu inmundo de tiniebla se van ahora. Y transformado Espíritu inmundo seré. de soledad, de tristeza se va. Se va, se va, se Con mi va, se va. fe te Se va ahora. alcanzaré. En el nombre de Jesús. Con En el mi nombre de fe Jesús. Sí, Señor. tocaré. Aleluya. Y milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Y de esta manera estamos cortando la transmisión en vivo y deseamos muchas bendiciones para todos los televidentes, para los que nos siguen a través de las redes sociales y escuchan la radio. Los bendecimos. Será Dios mediante hasta nuestro próximo encuentro y que la bendición de Jehová os alcance. Amén.